A veces establecer un ámbito de luz, de revelación, una atmósfera de libertad, no es algo sencillo, ¿sí? Porque muchas veces se conjuga cómo nosotros llegamos hasta este lugar. Muchas veces llegamos con problemas, con dificultades, con distracciones, con afanes. Y es poder unificar toda esa realidad personal, natural, para que en el acuerdo y en un mismo espíritu volvamos a beber de lo que el Padre tiene para nosotros. Y claro que cuando hay una atmósfera donde la presencia de Dios se manifiesta, es mucho más sencillo poder absorber lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque a esta altura ya toda realidad de hombre queda disminuida. Ya ha mermado lo que por ahí traemos en una mente natural, en una realidad de los sentimientos, de lo que podemos percibir, de lo tangible. Y es nuestro espíritu el que se hace uno con el Padre y con esa realidad de su espíritu. Amén. Así que en esta noche el Señor nos va a seguir hablando y es importante que estemos atentos. A veces es la actitud, ¿sí? No podemos evitar muchas veces las distracciones y tampoco es que porque vamos a estar atentos vamos a recibir y vamos a entender el 100% de lo que el Señor nos quiere hablar, pero por el solo hecho de disponernos y entender que estamos delante de Él y mantener un respeto y una actitud, déjame decirte que hay cosas que son impartidas de espíritu a espíritu. Sí, quizás hay cosas que no entendés, quizás hay cosas que no podés percibir, pero eso no implica que Dios no te ministre, que Dios no toque tu vida, que haya cosas que sean activadas en tu espíritu. Amén. Y es interesante en relación a lo que hablamos la semana pasada, que es inevitable que donde nosotros pongamos nuestra atención, eso que es el objeto de nuestra atención va a ser lo que vamos a traer hacia nuestra vida, ¿sí? Por eso siempre tenemos esta lucha interna donde quizás muchas veces todos desde un buen deseo, ¿sí? Porque acá no hay malos deseos, en esta frase decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas, que Dios es lo más importante, que Dios es lo primero. Pero la realidad es que muchas veces cuando vamos a lo que vivimos cotidianamente, lo que comenzamos a recibir es lo que atraemos, y atraemos ni más ni menos que aquello que es objeto de nuestra atención. Y como si fuera un paralelo, muchas veces no es Cristo, no es el Señor, que es lo que nosotros sí declaramos. Atraemos muchas veces cosas que tienen que ver con una realidad externa, ¿sí? Confiando que esa realidad externa va a cambiar mi condición interna. Cuando en realidad es al revés, es lo que ya se estableció desde mi interior, dentro de mí, lo que tiene que florecer y se tiene que afirmar para que eso se pueda expresar externamente. Amén. Entonces, hablamos la semana pasada, haciéndote esta breve introducción, que si nosotros ponemos nuestra atención en la dimensión espiritual, es muy difícil que seamos afectados por la dimensión física, la dimensión natural. ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa? Nos pasa a todos. Es que somos afectados por esa dimensión natural porque nuestra atención está en la dimensión natural. Y por más que queremos, ¿sí? Por más que intentamos, es tan fuerte esa realidad natural física que muchas veces es el motivo para el cual nos acercamos a Dios. Lo necesitamos porque necesitamos que cosas cambien en la realidad natural, pero en realidad no es porque nosotros pongamos nuestra atención en esa dimensión del espíritu, y todos sabemos que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, ¿sí? Esto no es un concepto, esto es una realidad. Si fuera un concepto, nosotros estaríamos libres de cualquier realidad que pudiera realmente revelar lo que pasa. Pero si nosotros nos detenemos a mirar un instante dónde están proyectadas, ¿sí? Nuestras energías, dónde está nuestra atención, dónde está nuestro tiempo, dónde están nuestros pensamientos, dónde están nuestras palabras, te vas a dar cuenta si es en la dimensión del espíritu o es en la dimensión de lo natural, ¿sí? Entonces, esto realmente es crítico,
porque uno lo entiende, yo lo entiendo. A ver, yo personalmente lo entiendo, pero que lo entienda muchas veces no hace que lo viva. No me exime de que realmente eso sea una vivencia para mí. El concepto lo tenemos todos. Y de hecho en este momento vos vas a decir, amén, es así. El tema es que cuando salimos de acá, volvemos a poner nuestra atención en lo natural, en lo físico. Y hoy vamos a hablar porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los hijos de Dios, ¿sí?, es que muchas veces nos vamos a los extremos muy fácilmente. Entonces, pareciera ser que o es todo natural, físico, o es todo espiritual. Ahora, claro que vivimos en un mundo físico y vivimos en un mundo natural. Y claro que hay un montón de cosas que las resolvemos y que se ajustan al sistema de este mundo. Pero es distinto cuando la motivación con la cual hacemos las cosas lo tiene a Dios como esa primicia. Es cuando nosotros dependemos y buscamos en ese consejo del Padre vivir cada decisión, cada realidad, alcanzar esos diseños que el Padre ya preparó para cada una de nuestras vidas. Muchas veces nosotros miramos y vemos muchas personas que quizás están sufriendo en su cuerpo, ¿sí? Sufren enfermedades. Hay otros que no sufren enfermedades en sus cuerpos, pero sufren en sus emociones, ¿sí? Hay una realidad en sus emociones que les desata angustia, pánico, ¿sí?, ansiedad, depresión. Realidades emocionales que son parte de lo cotidiano, de lo que vivimos, de lo que nos pasa. Pero esto para nosotros debe ser clave porque justamente todas estas cosas pasan por esto mismo que te decía. Es donde yo pongo la atención, ¿sí? Más allá de lo que uno tenga que hacer o no hacer, cuando la motivación está fuera de Cristo, la atención está fuera de Cristo, yo voy a poner mi fe en lo que creo, ¿sí? Entonces todo mi cuerpo aún se va a alinear a lo que creo, todo mi ser, porque no es que me separo. Entonces, la base de todo, como para empezar a hacer una plataforma y empezar a construir en esta noche lo que Dios nos quiere decir, debe estar donde está tu atención, ¿sí? La base de todo debe estar donde está tu atención. Por eso es imposible que si yo tengo mi atención fuera de Dios, haya cosas de Dios que se puedan manifestar. A ver, si uno se pone a analizar, cada uno de nosotros fue creado por Dios con un diseño extraordinario, con un diseño magnífico, ¿sí?, con un destino por cumplir impresionante. Pero hay una realidad. Si vos estás consumido por este mundo, si estás consumido por este sistema y la forma en que la gente opera, vive, resuelve en él, déjame decirte que vas a perderte de ese gran tesoro que ya el Señor depositó dentro de vos, ¿sí? Y esto es así, no hay mucho más. Es decir, no vamos a ser capaces de descubrirlo, no vamos a poder realmente darnos cuenta y experimentar qué ya hay en nuestro espíritu, ¿sí? Y esto a veces uno puede hacer un ejercicio práctico, yo te lo voy a compartir. Es simple, cuando vos más sos consciente de Cristo, pasás tiempo con Él, tratás de ordenar tus pensamientos a esa dimensión, vos más comenzás a darte cuenta que hay cosas dentro de vos que más allá de que las puedas explicar o no explicar, tu espíritu las reconoce. Hay cosas que se abren que vos decías, ¿cómo puede ser? Ahora, viceversa, cuando nosotros estamos todo el tiempo en lo natural, nos cuesta muchísimo. Es decir, quizás venimos a la reunión y estamos luchando con la mente, con el cansancio. ¿Por qué? Porque nuestra carne está tan arraigada a una dinámica diaria que si no calmamos esas voces y no aquietamos esas aguas, por más que estemos sentados en la silla, nos va a costar recibir, ¿sí? Porque es como que estuvimos todos los días de esta semana caminando en un desierto y ahora queremos sentarnos y en medio de que estamos medio desvanecidos porque no nos hemos hidratado, queremos intentar sentarnos al rayo del sol y tratar de entender lo que el Padre tiene. Y es casi imposible, porque donde vos pones tu atención. Yo por ahí muchas veces les digo,
Les repito, de los ojos cerrados, pero no porque sea una doctrina. Más vale que si alguien quiere estar con los ojos abiertos, lo puede estar, si nadie te obliga. Pero muchas veces, si yo estoy adorando acá y estoy mirando el ventilador, es imposible que mi mente no me reproduzca el ventilador. Y si yo quiero conectarme con el Señor, hay un ventilador que se me pone al medio. Ahora, es poder simplemente aquietarme, sacar la atención de lo físico, de lo natural, para poder simplemente contemplarlo. Y muchas veces, mientras vos te disponés, el Señor comienza a ministrarte, comienza quizás a pasar imágenes, qué sé yo, tantas cosas que el Señor hace como Él pretende, quiere y siempre nos sorprende. Pero la realidad es que si nosotros estamos absorbidos, estamos enfocados solamente en lo natural, no vamos a poder descubrir ni evidenciar ni vivenciar esos depósitos espirituales que ya están dentro de nosotros. Por eso que nuestra búsqueda, nuestro objetivo, todo lo que estamos buscando en este tiempo es poder familiarizarnos con esa dimensión espiritual, con esa realidad en el espíritu, no con la material, ¿sí? No con la natural. A ver, es muy, pero muy fácil distraernos, cada uno de nosotros, en este reino físico natural. Porque hay presiones, porque hay preocupaciones, porque hay compromisos, porque hay voces todo el tiempo, ¿sí? Y también porque todos, de una u otra forma, hemos sido entrenados, nos han criado. Hay una cultura que responde a nuestros padres, a nuestros abuelos, donde en realidad nos han enseñado que es de acuerdo a nuestros sentidos que nosotros podemos manifestar, discernir nuestra realidad en el plano natural. Entonces, claro, si vos sos una persona que se ha acostumbrado a desarrollar los sentidos para percibir, ¿cómo haces para confiar en Dios en aquello que no tiene nada que ver con tus sentidos? Es una locura, ¿sí? Es algo muy lejano. Entonces, todos nosotros sabemos que vivimos en este plano, en esta dimensión de causa y efecto, ¿sí? Y en esta dimensión podríamos decir que el tiempo es lo que tiene mayor impacto en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tiempo podríamos decir que es el resultado de nuestra separación, de esa falta de plenitud en nuestras vidas. Porque a veces parece que es contradictorio. O sea, Dios es la plenitud, es el que lo llena todo. Y si tenemos a Dios no tenemos necesidad de nada, pero parece ser que andamos atrás de todo buscando saciar una plenitud que no podemos evidenciar, que no encontramos. ¿Sí? Entonces, claro, te decía el ejemplo del desierto. Vos venís hoy y estás sediento y el Señor viene y te presenta un vaso de agua. Le hace fondo blanco. Ahora, no es para que vuelvas a salir al desierto y vuelvas el sábado que viene en busca de agua, sino que el Señor quiere que tu mentalidad cambie, tus prioridades cambien y que aún en medio de lo que tenés que hacer, vos puedas empezar a ser consciente de Él, que Él pueda ser parte de tu día, de tu vida, de tus decisiones, de lo que sos. Más que algo esporádico, más que algo que se trata de lo que a veces yo creo que necesito y busco. Porque claro, no me doy cuenta que ya lo tengo, entonces como no lo encuentro adentro, lo busco afuera, lo busco de forma externa. Entonces, qué importante es que nosotros podamos revisar esto que te decía anteriormente. Revisar, pararnos un poco y revisar qué estamos mirando, ¿sí? ¿Cómo estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo están involucrados quizás nuestros sentidos a que quizás logremos llegar a algún tipo de conclusión en las experiencias que tenemos? Porque eso nos pasa, ¿sí? Por ejemplo, al despertarte, ¿sí? Cada día y comenzar un nuevo día, ¿estás mirando ese nuevo día con los lentes del pasado? ¿Sí? O de repente estás mirando con el lente de un nuevo día, de algo nuevo, ¿sí? Porque muchas veces miramos las cosas desde la perspectiva de las experiencias pasadas. Entonces, claro, si hablamos de que fuimos entrenados en sentir,
las experiencias pasadas traen una carga emocional que yo sigo proyectando, ¿sí? Entonces, no puedo alcanzar lo que Dios tiene porque en realidad lo que me está ministrando son las experiencias que ya he tenido. Entonces, no comienzo un día nuevo experimentando lo nuevo de Dios, sino que comienzo un día nuevo experimentando las experiencias del pasado. Y es muy importante que podamos entender esto. Y es muy importante que lo podamos practicar más que entenderlo. A ver, en mi caso personal, yo les puedo decir que soy pero muy consciente cuando estoy viendo o experimentando algo desde el filtro del pasado. Me doy cuenta, hay dinámicas, hay imágenes, hay sentimientos que se vuelven a repetir. ¿Sí? Y quiero en esta noche compartirte algo que es muy importante. Es muy importante que lo podamos atrapar. Y es que muchas veces esto pareciera que va más en sentido de motivación, pero no va en sentido de motivación, sino que va en revelación de verdad. Y lo que te quiero decir es que este momento, ¿sí? Ahora, este mismo momento, este segundo, es el mejor que tenemos. Es el más importante que nosotros podemos tener. A ver, nada de lo que quizás pase o hayas pasado será más importante que este mismo momento donde ahora nos encontramos acá, delante del Señor. Y es lo que estamos experimentando en este tiempo, en este segundo. Y déjame decirte por qué te digo esto, porque esa es la eternidad. La eternidad tiene que ver cuando yo no estoy esperando que algo externo pase mañana o mirando para adelante o para atrás, sino que la eternidad me conecta con el ahora, con esto. Y cuando yo puedo ser consciente, porque muchas veces pasa esto, venimos a tiempos como este, pero venimos con problemas de atrás. Y en otros casos venimos con ansiedades y preocupaciones de mañana. Entonces, perdemos el ahora, este momento. Lo más importante que tenemos, lo que manifiesta la eternidad. Este es el reino de Dios. Porque acá es donde está la eternidad. A veces decíamos el otro día, el reino de Dios se ha extendido por sobre toda la tierra, pero los hombres no lo vemos, no lo percibimos. Y por eso te digo, si estás esperando que algo te cambie a vos, cambie tu casa, cambie a tus hijos, cambie tu matrimonio, cambie lo que tenga que cambiar, algo fuera del momento presente, no estás viviendo en la eternidad. No estamos viviendo en la eternidad, no estamos viviendo en el reino de Dios, porque estamos poniendo nuestra mirada en cosas externas, fuera de Él. Es decir, pasamos la mayor parte de nuestras vidas tratando de operar en esta dimensión del tiempo. Todos nosotros. Y quizás el tiempo, sin darnos cuenta, forma esa prisión en la cual vive el reino natural, el reino físico y natural. ¿Sí? Y no nos podemos escapar materialmente hablando. Por eso el término recién de prisión. ¿Sí? Espiritualmente no vivimos en este tiempo, pero físicamente, en esta dimensión natural, estamos atados en la construcción del tiempo, porque para nosotros cada día tiene 24 horas, tenemos una semana, y ese plazo donde desarrollamos lo que somos, lo que hacemos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están conmigo? Veo algunos ojitos que se cierran, les voy a pegar unos zapucay. Alguno va a saltar de la silla, pero no importa. Estamos en una batalla que la vamos a ganar en esta noche. El Señor la va a ganar. Amén. Así que decirle a tu cuerpo que aguante un poquito más. El Señor te va a regalar una noche para que puedas descansar y recuperar fuerzas. Amén. Entonces, cuando Jesús habla del reino de Dios, escucha esto, cuando Jesús habla del reino de Dios, está hablando de personas que confían, de personas que ponen su confianza en algo fuera del tiempo. ¿Sí? Es decir, la seguridad no está en el tiempo. Por eso es muy importante para
nosotros poder familiarizarnos con este ámbito fuera de nuestro control, fuera de tu control, fuera de tu seguridad, fuera de tu protección. Pero lo cierto es que siempre, de alguna u otra forma, estamos tratando de controlar algo. Estamos tratando de predecir algo. Porque es la forma donde nosotros creemos que nos sentimos seguros. Por eso estamos siempre más allá. Y muchas veces el estar mirando más allá nos hace el perder ahora. Este momento, que es el que tenemos. Yo te pregunto, mañana nos vemos. ¿Vos sabés si mañana nos vemos? Vos podés decir, sí, nos vamos a ver, en fe. Pero vos no sabés si el Señor te viene a buscar más tarde o me viene a buscar a mí. Pero nosotros proyectamos, hacemos y muchas veces perdemos de vista lo que sí tenemos presente, lo real, lo verdadero, que es el ahora, que es este momento. Entonces, acá entra un factor muy importante donde vamos a empezar a cerrar ideas para darnos cuenta hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Terminamos en todo esto que te vengo diciendo, definiendo nuestra vida como supervivencia propia. ¿Sí? Andamos, nos movemos, funcionamos, vivimos en esta realidad de supervivencia propia. Entonces, cuando esto sucede, lo que ponemos en perspectiva es que para nosotros la muerte es más fuerte que la vida. Porque lo que le damos más tiempo y más atención tiene que ver por escaparle. Y entonces, si yo le estoy escapando a la muerte, quiere decir que no estoy viviendo, disfrutando de la vida. Llamale muerte a todo lo que muchas veces genera esta prisión de seguridad, de protección, de control. ¿Sí? Por eso la mayoría de las personas viven en esta dimensión, en este cuerpo físico, ¿sí? En este traje que tenemos físico, con la creencia muchas veces de que, bueno, esto es vivir. ¿Sí? La vida es así. Tengo que trabajar, conseguir cosas y ya está. Vivo, trato de disfrutar cuando puedo y ya está, se me fue la vida y eso era todo. Pero cuando vamos a la raíz de todo, lo que buscamos en todos los sentidos y aspectos es protegernos. Y quizás alguno se preguntará, ¿y de qué nos protegemos? ¿De qué la gente se protege? De la muerte. ¿Sí? De la muerte. Por eso acá hay algunas escrituras que Jesús usa para cambiar esa mentalidad. Mateo 16:25 dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? ¿Amén? Lo hemos hablado, lo conocemos. Volvemos a repetir este pasaje para que realmente se nos pueda revelar. ¿Sí? Porque a veces tenemos el concepto, pero no tenemos la vivencia. Y si tenemos el concepto y no lo vivimos, es como que la palabra está muerta, porque el Espíritu viene a traer vida para que nosotros la podamos experimentar, no para tenerla como información y nada más. Entonces, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por causa de mí, por amor. Cantábamos hace un rato que el amor de Dios es incomparable. Sí, el amor de Dios no lo podemos, es algo que no nos dio Dios la facultad de poder definir, porque no fue puesto para que lo podamos definir, sino que fue puesto para que lo podamos disfrutar. Sí, para que lo podamos tomar. Pero muchas veces lo que no nos damos cuenta es que en cada realidad de nuestra vida, y si lo llevamos a este punto del Señor, cada decisión, cada paso, cada determinación que vos puedas presentar tiene que tener el motor del amor. Es por amor. Es por amor a Dios que yo entrego, es por amor a Dios que yo dejo, es por amor a Dios que yo perdono. Es por amor, por amor. Entonces, no es que esto es una cuestión de que, bueno, el que no pierde su vida no la va a hallar. Entonces, bueno, Dios es medio sádico y nos quiere limpiar a todos. No. Es en un concepto de amor de decir, wow, para que vos puedas descubrir la vida que yo preparé, tenés que entregarme la tuya. La que todos los días funciona en este tiempo, funciona en este marco de seguridad, de protección. Porque si vos no me entregás eso, no podés entrar en la dimensión de lo que yo tengo para vos. Ahora, esto es por amor.
¿Sí? Se supone que todo lo que hacemos es por amor. ¿Sí? Si lo hacemos de la misma manera por mi cónyuge, por un hijo, ¿cuántas cosas uno hace por amor? ¿Cuánto más no deberíamos hacerlo por nuestro papá? No porque el pastor agarre un micrófono y me diga, no porque otro me contó y yo me voy a copiar, sino porque yo determino dentro de mi convicción que realmente yo quiero perder mi vida voluntariamente para poder hallar la vida de Dios en mí, lo que Él estableció. ¿Sabes que aún los hijos que Dios nos ha dado son hijos que vienen con propósito? ¿Cómo vas a guiar a tus hijos? ¿Cómo los vas a poner de frente al destino que Dios ya de antemano preparó? Si en vez de entregar nuestra vida, la estamos reteniendo. ¿Sí? Estamos tratando de salvarla. Y esto no significa que ahora salga alguien a la calle y diga, estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo y a parar autos. No, no se trata de eso. No tiene que ver con eso. ¿Sí? Nadie te pide que digas 4 voces que das la vida por Cristo. Lo que debemos y necesitamos es ser conscientes de Cristo en nosotros. ¿Sí? Es ser conscientes de lo que Él ya ha logrado en tu vida. Ya ha logrado a favor tuyo. Eso significa que tus ideas, que tus pensamientos ya no están en la supervivencia personal. Entonces, claro que podés perder la vida. Pensá, medita ahí unos segunditos en esto. Es decir, esa capacidad de amor hace que yo pueda poner a alguien más por encima de mí mismo. Es decir, ya no estoy tratando de sobrevivir para poder vivir. Es como si de repente fuéramos a morir a esta imagen de nosotros mismos, que nosotros mismos hemos creado, la imagen que vos creaste de vos mismo, porque crees que lo que Cristo ya hizo te salva del miedo, del temor a la muerte. Entonces ya no tengo que defender nada, ya no tengo que aparentar nada, porque cambia mi enfoque, cambia mi mirada, cambia mi posicionamiento. Por eso te decía que la base de este mundo, y ahora lo vamos a ver, cuando Dios crea al hombre, sí crea al primer hombre, Dios creó desde una esencia las cosas. Después, por todo lo que sucedió, Dios tuvo que barrer con ese primer plano, con esa primera tierra, vino el diluvio y resurgió una nueva tierra. Ese nuevo mundo se estableció en la base de la muerte, el miedo a la muerte. Entonces las personas que hacen desde ese origen intentan sobrevivir por sí mismos. Intentamos sobrevivir por nosotros mismos. ¿Sí? Vivimos en el sistema de este mundo y no nos damos cuenta que todo lo que opera en el sistema de este mundo literalmente está diseñado para matarnos. ¿Sí? Y no es que van a venir y nos van a matar físicamente, pero si te desconectan de Dios, si te roban el tiempo, si te desconectan de tu casa, te separan de tu propósito, te separan del diseño de Dios. ¿Sí? Y con el tiempo también eso va a decantar en lo físico también. Ahora, en medio de todo esto, Jesús nos dice, si decidís perder tu vida porque crees en lo que yo hice, si decidís perder tu vida porque crees en lo que yo hice, estás muriendo por mí, estás muriendo por amor a mí, estás reconociendo mi obra. ¿Sabes por qué? Porque le crees a Él. Si yo 2 más 2, 4, si yo estoy tratando de salvar mi vida, es porque aún hay cosas que no las creo. Puedo tener el concepto, puedo tener la intención de que bueno, sí, voy a la iglesia, soy evangélico, voy a tal iglesia, pero eso no tiene nada que ver con que yo realmente pierda mi vida, con que yo le crea al Señor. Por eso es importante que no sigamos creyendo las mentiras que este mundo continuamente nos dice. Porque este mundo vas a escuchar que te va a decir, mirá, tenés que protegerte, mirá, le tenés que pisar la cabeza a tu vecino, pisarle la cabeza a todo al que se ponga delante tuyo, mirá, tenés que tener más plata que el que tenés al lado, ¿sí? Así te sentís seguro, así te sentís protegido.
Por si las dudas, ¿viste? Como no tenemos un padre que sepa que tenemos necesidades, nosotros estamos tratando de armarnos la quintita porque uno nunca sabe, ¿vio? ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, por las dudas yo trato de anticiparme. Ahora, yo quiero decirte algo que también va a ser de sanidad y va a romper un argumento que es muy probable que se quiera levantar. Y escuchá bien esto. No hay absolutamente nada en contra de que vos tengas cosas. ¿Sí? No es que está prohibido o está mal tener cosas o lograr cosas. No hay absolutamente nada en contra. El problema, ¿sabes cuál es? Que las cosas no te tengan a vos. Ese es el problema, que a veces las cosas nos tienen a nosotros. Tienen tus pensamientos, tienen tu tiempo, tienen tus ideas, tienen todo. Entonces ahí tenemos el problema. Creencias, ideas, ese es el problema. Por eso que cuanto más nos aferramos a las cosas de este plano, ¿cómo hacemos para aventurarnos a lo espiritual? ¿Sí? Muchas veces me ha tocado escuchar este tipo de por ahí de frases que dicen, no, vos pedile a Dios, soñá lo que vos deseás y pedile, anda en busca de tus sueños y está todo bien. ¿Sabés cuál es el tema? Si tus sueños son Él, si tus sueños provienen de Él, claro que anda para adelante. Pero imagínate que Dios no me va a conceder un sueño que me aleja de Él. Entonces yo te digo, no, perseguí tu sueño, andá atrás tu sueño, lo que vos sentís. Te estoy mintiendo. Ahora, claro que si Dios puso en vos, como lo ha hecho, diseño, propósito, mi hermano, mi hermana, adelante, anda con fe. Pero muchas veces en este plano natural, el problema es este, que lo que buscamos y queremos obtener no tiene nada que ver con el propósito para el cual fuimos llamados. Entonces, hoy tenemos un término que es prosperidad, que creemos que es prosperidad, es plata. Ahora, yo te puedo decir que Jesús fue próspero. Ahora, fue próspero no porque tenía 50 propiedades. Fue próspero porque todo lo que necesitó para cumplir el propósito que tenía que cumplir lo tuvo. Entonces, dentro de ese propósito, que Dios te dé lo que te quiera dar y gloria a Dios. Yo me alegro, yo me pongo feliz por vos, porque Dios es Padre. Y muchas veces te va a dar más de lo que pensás o imaginás. Pero cuando tu motivación no son esas cosas, entonces el problema no está en que logremos cosas. El problema es que esas cosas no te tengan. ¿Qué es lo que nos pasa? Siempre cuento este ejemplo. Yo tenía una persona conocida que era una persona que iba todos los días que había reunión en la iglesia, iba. ¿Sí? Teníamos ahí reuniones, iba. Y siempre iba caminando, iba en colectivo. Y él empezó a pedirle a Dios una movilidad, un auto. Señor, dame un auto, ¿para qué? Dios le dio el auto, desapareció. Desapareció. Claro, ahora anda paseando, recorriendo, tiene auto. Entonces ya no viene a las reuniones, porque ahora, como tiene auto, se puede ir a otros lados, puede hacer otras cosas. Entonces, cambió porque algo que él anhelaba permitió que lo retuviera. Que hubiera sido distinto, que él hubiera incorporado. Yo al Señor lo servía caminando, lo servía en colectivo, lo servía en remis, lo servía en bicicleta, lo servía en moto y ahora lo sirvo en camioneta. Y todo tiene que ver con su reino y todo está a disposición de Él, porque Él es el dador de las cosas. ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios quiera mandar por amor de su nombre, para glorificarse, yo lo quiero, gloria a Dios. Pero no quiero que nada me distraiga o me saque de Él y de su propósito. ¿Sí? Entonces, aclarado esto, seguimos. Entonces, decíamos que estamos viviendo en modo autosupervivencia. Cuando pensamos así, cuando tenemos esta mentalidad, ¿sí? No estamos viviendo con la mentalidad de Cristo. Vamos ahí a Marcos 8:35. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, acá le agrega, el Evangelio la salvará. Por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Al Evangelio lo definimos como las buenas noticias, ¿sí? Las buenas nuevas. ¿Amén? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuál es esa buena nueva? ¿Sabes cuál es? Que Cristo venció el imperio de la muerte.
que Cristo venció a la muerte, venció la muerte, que como decíamos anteriormente, es la base de este mundo. Entonces, si estamos pensando en lo que Cristo completó, estamos viviendo en las buenas nuevas. Es decir, no estás preocupado por el sistema de este mundo. ¿Amén? Lucas 9:24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Entonces, amados, ¿qué vida estamos salvando cuando perdemos la nuestra? Es esa conexión. A ver, es tu conexión con quién eras, con quién éramos antes de la fundación del mundo. Nosotros no venimos, a ver, antes de estar en la pancita de mamá, ya el Señor, venimos del Señor. Por eso la palabra dice que Dios preparó de antemano. Claro, esto racionalmente nos cuesta, nos choca. ¿Sí, cómo? Porque hemos sido tan entrenados en los sentidos, en lo que nos... ¿Sí, cómo? ¿Y dónde estaba? No lo entiendo. Claro, pero no lo tenés que entender, lo tenés que creer, lo tenés que aceptar. La palabra de Dios lo revela. Es esto que hace que esa conexión espiritual de lo que Cristo ya estableció en nosotros realmente se active. Y hemos hablado en otras oportunidades acerca de esto. ¿Sí? Tuvimos una serie entre semana que hablamos mucho de esto. Y básicamente antes que Dios formara este mundo, el sistema de este mundo, nosotros ya nos encontrábamos en Él, ya estábamos en Él. Y si te queda alguna duda, después fíjate qué es lo que dice Pablo en Efesios. Pablo también lo aclara. Entonces, si vos estás en este traje, en este cuerpo físico, pero determinás que tu vida no es esto que tu cuerpo físico te quiere hacer creer o genera hoy lo que estás haciendo, entonces estás perdiendo tu vida por la mentalidad de Cristo, estás perdiendo tu vida por aquel que ya venció. Y no hay mucho más. ¿Sí? No, esto no es complejo, es así de simple. Entonces, si tus pensamientos, si tu enfoque están en lo que Cristo completó, ya hizo, porque ya lo hizo, entonces no estás viviendo con la mentalidad en la cual este mundo hace las cosas y prospera. Por eso te decía, este mundo por donde lo mires está consumido por la supervivencia. Y a esto uno que si nosotros entendemos en esta noche que el ahora mismo es tan bueno como siempre lo sería, entonces no vamos a estar esperando algo externo para mejorar nuestras vidas o para que nuestra vida cambie. ¿Amén? Porque en el momento que vos empezás a esperar algo fuera de tu espíritu que cambie tu condición, estás viviendo sujeto a la construcción de este tiempo natural. Estás tratando de controlar esa imagen de vos mismo para darte, en algunos casos quizás, lo que crees que necesitas. ¿Sí? Para darte lo que vos crees que necesitas. ¿Y esto qué hace? Simple, hace que vos te conviertas en el Dios de tu vida. Te convertís en el Dios de tu vida. Ya no confías en lo que Cristo hizo, sino que comenzás a confiar en lo que vos podés hacer. En lo que este mundo te dice. En lo que muchas veces otras personas te dicen. Ahora es interesante que mientras va pasando esto, pareciera que no nos damos cuenta que el Señor sí nos habla. Hay un pasaje que dice, ten buen ánimo, porque te he dado el reino, te he dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ten buen ánimo. Pero como a veces no lo creemos y estamos más creyendo voces, realidades de este mundo, y nuestro ánimo está como podemos, porque nuestros sentidos nos muestran algo
que no lo podemos ocultar. ¿Sabías qué? El diablo te predica con la realidad. Entonces va a pasar que capaz que vos estás pensando que no tenés, que sos un pobre, que no, y vas a meter la mano en el bolsillo y no vas a tener un peso. Entonces el diablo te dice, ve, no me crees porque te hablo, créeme por los hechos. Ahora, el Señor, que ya diseñó, que ya preparó todo, depende de que nosotros podamos creer y apropiarnos de la palabra más allá de lo que podemos sentir. Porque a ver, si yo pongo mi atención o mi creencia en algo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo van a responder a eso que yo pongo mi atención. Simple. El tema es cuando mi atención o mi creencia está fuera de Cristo. Porque estoy reconociendo que algo externo es lo que me va a hacer sobrevivir. Es lo que me va a hacer cambiar. Cuando en realidad lo que Dios nos enseña es lo que ya se estableció de forma interna. Déjame decirte algo que va a ser medio contradictorio, pero lo vas a entender. No podés conseguir las cosas mientras intentes conseguirlas. ¿Sí? Si algo me ha enseñado el Señor en este último tiempo es que cuanto menos busco las cosas y lo busco a Él, Él me las da igual. Por eso el que pierde su vida, la halla. El problema es que para poder experimentarlo la tenés que perder y nadie quiere perder. Nadie quiere entregar. Si esto le sumamos el contexto de rechazo y de orgullo, ¿cómo hacemos? Cuando alguien se cierra. ¿Cómo hace el Señor cuando hay un corazón duro? ¿Sí? Cuando nos encaprichamos, cuando nos ponemos en la razón, en la terquedad de argumentar y no nos rendimos. Ahora, esta dimensión espiritual, estas cosas se deben vivir espiritualmente. Se reciben espiritualmente, no lo podés hacer naturalmente, no lo podés entender. Entonces, no podés cambiar tu condición en este ámbito físico. Tiene que ser una transformación espiritual que va desde adentro hacia afuera. ¿Amén? Ahora, qué interesante que es lo que define el nuevo nacimiento. Cuando nosotros vemos lo que hizo Jesús, Jesús viene y se hace carne. Vino como carne de la boca de la palabra de Dios. Dice que Él es la palabra de Dios. Dice que Él es el Espíritu de Dios. Él es la imagen invisible. Entonces, cuando Él se hizo carne, lo que hizo fue lo que no pudo hacer precisamente el primer Adán, el primer hombre que Dios creó. Por eso que a Jesús se lo define como el segundo Adán, como el postrer Adán, que fue vencer los cimientos de este mundo al perder su vida. Muchos dicen no, pero Jesús venció, Jesús atravesó la cruz del Calvario porque era hijo de Dios. ¿Y vos qué sos? ¿Qué tenía de diferente Jesús? Que era hijo de Dios. ¿Y vos de quién sos hijo? ¿Sabés cuál fue la herramienta más grande que Él tuvo? No fue los privilegios, porque se despojó de todo. Teniéndolo todo, diciendo todo, lo entregó, lo dio por pérdida. ¿Sabés cuál fue la victoria de Él? Que murió, que se entregó voluntariamente. No se aferró a la posición, a lo que tenía, sino que se entregó. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y una vez que Él pierde su vida en esta dirección de amor, salvó a todo el mundo, a todo el sistema mundial de sí mismo, para que podamos tener reconciliación con el Padre. ¿Amén? Entonces, cuando Jesús se hizo carne, volvimos a entrar en Él. Ahora nosotros tenemos la capacidad de llegar a ser, y escucha esto, tenemos la capacidad de llegar a ser más espíritu que carne, porque Cristo ya lo hizo. El tema es que no lo elegimos. El tema es que no es nuestra atención. El tema es que nos queda más cómodo tratar de ser espirituales hoy, en este ratito. Porque nuestra atención está más en la supervivencia. Y creemos que lo físico nos muestra quiénes somos, que tu cuerpo físico te muestra quién sos. Y esto no es así. El nuevo nacimiento hace que podamos regresar a esa dimensión
donde quizás podemos vivir, podemos elegir vivir en este mundo físico, de acuerdo a lo que este mundo físico nos ofrece, o podemos elegir comer del árbol de la vida eterna. Es una elección, ¿sí? Es algo personal. Es decir, no estamos confinados a lo que vemos a nuestro alrededor. Eso es una comprensión limitada de nuestra condición. ¿Por qué? Porque hemos sido entrenados para discernir nuestra condición y nuestra realidad a través de nuestros sentidos. Y esto lo tenemos que asimilar, lo tenemos que poder ver. Por eso cuando empieces a emitir un juicio de lo que estás experimentando, a partir de hoy, detenete un instante y pregúntate, ¿a través de qué filtro lo estás mirando? ¿Estás mirando a través de los ojos del Espíritu? ¿O estás mirando a través de las experiencias del pasado? Es fundamental saberlo. Por eso necesitamos entender esto. El Espíritu es conciencia de Cristo versus carne, que es supervivencia propia. Sí, lo repito, lo van a ver ahí. El Espíritu es conciencia de Cristo versus carne, que es supervivencia propia. Si tus decisiones, si el filtro a través del cual ves la vida es proteger tu imagen física de vos mismo, entonces no estás viviendo pensando en Cristo. ¿Sí? Recordá lo que hablamos en estos 3 versículos que leímos. Dice, si pierdes tu vida por mí. ¿Sí? Como Cristo lo mencionó en estos 3 evangelios que leímos hace un ratito. Entonces, ahí somos conscientes de Cristo. Pero si no estás perdiendo tu vida, pero estás tratando de salvarla, entonces eres consciente de vos mismo, sos consciente de vos mismo, y eso es ni más ni menos que autosupervivencia. Y eso siempre te va a colocar en la dimensión de este tiempo natural y te va a limitar en esta dualidad con el reino de Dios. Es decir, no vamos a poder comprender las dimensiones del reino de Dios. No vamos a poder verlo ni lo vamos a poder vivir. Es así de simple. Por eso cada vez que hagas un juicio acerca de lo que estás viviendo, o quizás lo que estás creyendo y que querés controlar, entonces, amados hermanos, estamos viviendo en esta dimensión. A ver, el 90% de la sociedad, el 90% de las personas viven en modo autosupervivencia. Es decir, quieren controlar sus circunstancias. ¿Y qué produce esto? Produce estrés. ¿Sí? ¿Y qué hace el estrés? Colapsa. Me absorbe la energía espiritual. Es lo que pasa. Es lo que sucede. Esa energía con la cual fuimos creados. ¿Y qué genera eso? Simple. Comenzamos a convertirnos más en carne que en espíritu. Comenzamos a vivir más en la carne que en el espíritu. Y esto obviamente afecta a tu cuerpo, afecta a tus órganos, tu percepción, tu comprensión, todas estas cosas. Cuando tratamos de sobrevivir y proteger nuestra imagen, entonces estamos achicando el reino de Dios, el reino que Dios ha puesto a tu alrededor y que ha puesto en tu vida. Y esto es tremendo. El estrés, que si vamos a la raíz es producido por el miedo a la muerte, equivale a más química que nos agota. ¿Sí? Y agota toda esa energía que Dios puso. Agota toda esa realidad espiritual. Aún para sanar nuestros cuerpos muchas veces de forma innata, para darle claridad a tu mente a la hora de tener que pensar, de resolver, de tomar decisiones, para dejarte caminar en paz. ¿Y sabes qué pasa? Y vas a coincidir conmigo, cuanto más nos estresamos, más tratamos de controlar, más tratamos de tener nosotros el control.
Y cuanto más tratamos nosotros de tener el control, más nos desequilibramos. ¿Sí? Y esto sucede. Nos volvemos desequilibrados. Y cuando nos volvemos desequilibrados, menos oportunidades tenemos de comprender los principios del reino de Dios. Y es ahí, lamentablemente, donde la mayoría de las personas se encuentran. Porque la llave del reino, si nosotros lo abrimos, son muy simples. Son tan simples de entender. Perdé tu vida por su causa, por su conciencia, y encontrarás tu vida. Y encontrarás tu vida. Tu vida está dentro de vos. Ya ha sido ordenada para que puedas ver su reino y vivir en el fruto de su bondad, amén. Del fruto de su misericordia, del fruto de su gozo, del fruto de su paz, del fruto de su paciencia. Así es como fuimos diseñados para vivir en este plano natural. Pero parece que esto es una utopía, que el pastor está loco. ¿De qué está hablando? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué pasa? Cuanto más tratamos de controlar, más analíticos nos volvemos. ¿Conocés gente así? Yo conozco un montón. ¿Sí? Cuanto más tratan de controlar, más analíticos se vuelven. Y todo pasa por la razón. Lo que yo puedo entender, lo que yo quiero saber. ¿Y sabes qué? A Dios se lo vive por fe. Se lo vive por entrega. Se lo vive por perder la vida. No por querer controlar o saber. ¿Sí? Es distinto que Dios te revele algo en la dimensión de lo que Él avanzando a tu vida, que vos quieras tener información por el solo hecho de que eso a vos te genera un cierto control de una sabiduría caída, que lo que menos haces es permitirte vivir lo que Dios dice. Por eso vemos que los fariseos crucificaron a Jesús y eran los que más sabían la palabra. Pero no tenían ni idea lo que era vivir, nunca se dieron cuenta. Tenían la letra, tenían la información. Por eso, a veces no nos damos cuenta, pero también cuanto más tratamos de controlar, más estrés tenemos. Por eso es que la gente tiene todo tipo de depresión hoy en día, separaciones, enojos, juicios, tantas cosas que son reales, que son moneda corriente. Ahora, para darle forma, ¿qué es lo que quiero que podamos entender en esta noche? Que cualquier forma de autosupervivencia es antife. ¿Sí? Cualquier forma de autosupervivencia es antife. Si estamos tratando de sobrevivir a este sistema, vamos en contra de lo que Jesús nos está diciendo. Perdé tu vida para encontrarla. Si no lo hacemos, entonces no estamos viviendo en la fe. Estamos viviendo en tratando de controlar. Estamos viviendo en separación. Estamos viviendo en una forma agotada de vivir, no completa. Estamos viviendo en un reino material. Y te volvés más material y menos espíritu. Te volvés más material y menos espíritu. ¿Lo vemos? ¿Podés verlo en esta noche? ¿Tiene sentido esto? Claro que sí. Por eso te animo a que puedas decidir, a que puedas elegir. Elegí ahora mismo creer que este segundo, que este momento, que este ahora es el mejor que jamás hayas vivido. Y si vos crees esto ahora, no vas a estar esperando algo afuera. No vas a estar esperando algo externo. No vas a esperar por algo, porque lo que Dios deposita hoy es lo mejor que tenés. Lo que Dios hoy nos da es lo mejor que nos podría pasar, que te puede pasar. ¿Y sabes qué pasa? Comenzaremos a vivir en un gozo que es totalmente diferente a cómo muchas veces nos encontramos en este presente. Comenzaremos a sentir esa paz de Dios que está en este momento presente, habilitada para nosotros. No te vas a distraer quizás pensando, evocando en tu mente algún sentimiento mayor o alguna experiencia mayor, porque todo
Lo que necesitamos lo tenemos ahora. Lo tenemos en nosotros. Lo tenemos a través de Cristo. Lo tenemos en esta realidad de eternidad. Y esto nos va a llevar a otro lugar que nos va a llevar a darle gloria a Dios por esto. Nos va a llevar a agradecerle a Dios por empezar a ser conscientes de esta realidad. Comenzarás a agradecerle a Dios. Comenzarás a darte cuenta que Él te está dando este segundo, este momento de eternidad para que puedas vivir en su reino, para disfrutar de todos los frutos de su labor, de lo que Él ya hizo, no de tu labor, no de lo que vos podés hacer, no de mi labor, sino de su labor. Lo que Él ya hizo, lo que Él ya pagó, lo que Él ya ejecutó. Él es el Dios sobre toda tu vida. Y cuando vos podés entregarte a este entendimiento, ese conocimiento, experimentarás este nuevo presente. Amén. Es la experiencia más grande que podemos tener en nuestras vidas. Y vamos a poder vivir en esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa lo que vos podés entender, lo que vos podés analizar, lo que vos podés sentir. Por eso es que tenemos que tomar esta decisión. Tu vida va a cambiar y quizás vas a dejar de vivir en un futuro prolongado, esperando algo por venir. Vas a vivir con la expectativa de que el ahora es lo mejor que tenés. Es el mejor momento. Debemos ir más allá de nuestra comprensión, de nuestra autoridad en este cuerpo, en este plano físico. Por eso cuanto más nos familiaricemos con la dimensión espiritual, es menos probable que nos distraigan las cosas del ámbito natural, del ámbito externo. Y si lo pensamos, es eso lo que sucedió en el principio. Cuando Dios creó al hombre, te decía, dice que le dio autoridad sobre todo en esta dimensión física, en este plano natural. Dice que le dio autoridad sobre todo a Adán. Pero él era un ser espiritual. La carne solamente cubría su cuerpo. No era su conciencia. Su conciencia era Dios, ¿sí? Era Dios que dice que sopló en el hombre ese aliento, ¿sí? Sopló de sus fosas nasales para con el hombre. El hombre era la tierra de Dios antes del diluvio. Era su dominio. Cuando Dios creó este planeta, creó el universo, dijo que todo estaba bien. Y cuando puso al hombre ahí, dijo que todo era perfecto. Pero cuando el hombre decidió, sí, cuando el hombre decidió que algo fuera de él, afuera de él, externo, era más valioso, ¿sí? Era más valioso y parecía que podía traerle más sabiduría de la que Dios le dio, destruyó este mundo. Por eso, esto me lleva a la siguiente conclusión. Lo que vos crees es tu mundo. Lo que yo creo es mi mundo. Lo que vos crees es tu mundo. Por eso hay veces que la palabra pega, golpea, pero como vos tenés la fe en otro lado, es difícil sacarte de ahí. Porque lo que vos crees es tu realidad, para vos, es tu mundo. La tierra es física. Pero lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y lo que nosotros creemos, crea el mundo en el que nosotros nos movemos. Crea el mundo en lo que nosotros operamos. ¿Sí? ¿Lo podés ver? ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Esto es así. Es esa realidad. Por eso muchas veces nos cuesta, porque en vez de creerle al Señor tratamos de argumentar, tratamos de justificar, porque en el fondo no creemos. Entonces vivimos de acuerdo a lo que creemos. Por eso te decía, cuando nosotros tomamos la decisión de creer en algo, cuando vos tomás la decisión de creer en algo, ya has aceptado, has creído y te has rendido a ese pensamiento. ¿Sí? Es así. Hay personas que se mueren físicamente porque ya aceptaron, creyeron
y se entregaron en su cuerpo. ¿Sí? Esto es así. Llévalo donde lo quieras llevar. Llévalo al área, al momento, al proceso, al lugar donde vos quieras. Sea lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestra realidad termina estando determinada por nuestra creencia. Nuestra realidad está determinada por nuestra creencia. Así es como quizás nos encontramos viviendo, así es como vivimos quizás juzgando lo que vemos y lo que creemos a nuestro entender que es real. Por eso cuando yo te digo esto, al mirar la vida de Cristo, al mirar la vida de Jesús, la vida de Cristo fue tan ejemplar porque hay algo que es tremendo. Él no eligió creer lo que vio. ¿Sí? No se manejó por sus sentidos ni le dio lugar a lo que le decían, sino que él decidió creer lo que escuchó. Interesante. Él decidió creer lo que escuchó. Mira lo que dice Juan 5:30. Dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús escuchó lo que su Padre dijo y su cuerpo respondió a lo que él escuchó. ¿Por qué? Porque él le creyó a su Padre. Esa es la conexión espiritual que estamos diseñados para recibir. Esa es la conexión espiritual que estás diseñado para recibir. Por eso necesitamos renacer a la condición de esta primer tierra, del original de Dios cuando creó al hombre y le dio autoridad sobre todas las cosas. Por eso cuando el hombre decidió creer en lo externo, en lo que estaba afuera, por su condición física, como te decía, este mundo fue destruido. La primera tierra era como un universo encapsulado, ¿sí? Solo para que el hombre, mirá qué interesante Dios, solo para que el hombre y toda su descendencia vivieran en esa condición, vivieran en esa dimensión, en esa dinámica. Y aún vemos que la tierra, dice la palabra, que era regada. Es decir, el hombre no tenía que hacer nada. Era algo que no provenía de lo externo, sino que ya estaba de forma interna. Génesis 2, 5, 6 dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. A ver, todo este cosmos donde vivía el hombre estaba siendo atendido no desde el exterior, sino como dice acá, desde lo interno. Desde lo interno, todo se hizo por dentro, todo está provisto desde el interior. Y el hombre estaba recibiendo instrucciones desde el interior. Ese fue el diseño. Y así es como debemos vivir. Así fuimos creados para vivir. Pero no lo vemos, pero no lo discernimos, pero no lo dimensionamos porque estamos muy anclados a esta realidad material. Entonces, claro, en el porcentaje somos mucho más carnes que espíritu. Por eso debemos ser instruidos desde nuestra condición espiritual interna. Cuando el hombre decidió que quería algo externamente, Dios tuvo que darle lo que él quería. Sí, es decir, él cambió toda la dimensión. Fue entonces cuando la tierra fue destruida porque el hombre voluntariamente hizo lo que no tenía que hacer y todo se configuró para que el hombre inmediatamente comience a buscar desde ahí la provisión de forma externa. Entonces, el hombre se rige por lo que ve y cree, no por lo que oyó y creyó. ¿Sí? Nos regimos por lo que vemos y creemos. Entonces, ahora
están todos sus sentidos activados para recibir a través de esto lo que cree que necesita desde el exterior. Ahora Jesús viene y dice en Juan capítulo 4, versículo 3 y 14, respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Sí? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Sabes por qué a veces seguimos teniendo sed? Porque seguimos tomando de la canilla incorrecta. Porque seguimos mirando y funcionando en una dirección contraria. Porque Él dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es decir, Jesús viene a devolver lo que se perdió cuando esta fuente interna se perdió. Se rompió internamente por la desobediencia, se rompió espiritualmente. Y es donde nosotros ahora podemos confiar totalmente en esa relación interna del Padre y nosotros, del Padre y vos. Vos podés confiar en eso. Es decir, ahora, hoy en día, no hay nada externo que necesites buscar, amado hermano, hermana. No hay nada externo para que tu vida cambie. Porque a través de lo que Cristo hizo, fuimos nuevamente traídos a esta primera tierra. Lo hizo el último Adán. Ahora estamos conectados a eso que Jesús hizo. Antes de que vos fueras carne, tuvieras este traje físico, tu espíritu ya estaba activado. Y muy dentro de vos, sabés que sabés lo que está bien y lo que está mal. Cómo vivir. Porque todas las instrucciones nos fueron dadas antes de que fuésemos carne. ¿En dónde? En el espíritu. Y aquellos que reconocen esto y lo entienden, aquellos que reconocen esto y lo entienden, no se distraen con las cosas de este mundo físico. Punto. Estás viviendo con el conocimiento y el saber que más allá de lo que te dicen cada día externamente y todo el ruido que ocurre en este ámbito natural, vos estás unido a lo que Dios ya depositó a través de Cristo en tu vida, y ese debe ser el pan nuestro de cada día. Comer esa realidad, comer ese entendimiento. Y es tremendo esto porque, ¿sabés qué pasa? Al compartir esta palabra, hay cosas que se están activando en el recuerdo de tu espíritu. ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces que hay cosas que no las sabía, que no las entendía, que si me las quieren explicar, tampoco capaz que las entiendo, pero mi espíritu sabe y las reconoce. Es una locura, pero gloria a Dios, bendita locura, porque es su espíritu activado en nosotros. Es esa realidad de que podamos ver a través de Él y no a través de lo que muchas veces aún la religión nos ha querido mostrar. ¿Sí? Donde quizás tenemos un Cristo que todo lo puede, pero nosotros andamos por la vida y no podemos nada. Entonces muchas veces, pues si yo tengo a Dios, ¿y cuál es la diferencia de tener a Dios con que el que no tiene a Dios? Capaz que aún el que no tiene a Dios es más positivo hasta en la forma de hablar. Porque vos te quejás, porque vos siempre hablás de derrota. Ese es nuestro Dios. Por eso el Señor, ¡pum!, rompe. Porque Él quiere realmente que nosotros podamos vivir el reino. Que podamos realmente experimentar su plenitud. Estás viendo algunas cosas de las cuales no te permiten eso, no nos permiten eso. Por eso que es muy importante que nosotros podamos recordar que fuimos creados para vivir en esta dimensión espiritual. Es decir, ya nuestro espíritu está familiarizado con eso. Y
Te voy a decir otra cosa más. En realidad, nunca dejamos esa posición en nuestro espíritu. Más allá que nuestra alma nos quiera decir otra cosa, más allá que muchas veces nuestro cuerpo físico quiera manifestar otra cosa. Nunca dejamos esa realidad, esa posición en el espíritu. Por último, quiero decirte esto, para sumarle esto otro. Esta vida física que estamos viviendo, ¿sí?, en lo natural, está puntualmente determinada por el apego emocional que cada uno de nosotros le ha dado a este plano natural. Y eso es lo que separó a Adán y a Eva, porque ellos estaban emocionalmente apegados a lo que habían escuchado decir a la serpiente. ¿Sí? Y eso hizo posteriormente que ellos accionaran. Ahora, la primer tierra es en realidad, desde la creación de Dios, el cielo y la tierra combinados. Así creó Dios. El hombre pudo manifestar en esta primer tierra lo que creía. Esa dimensión se rompió, como venimos hablando en esta noche, y se creó la segunda tierra. Y esa segunda tierra se convirtió en el reino de la dualidad. Y es lo que estamos viviendo físicamente hoy. Correcto, incorrecto, bueno, malo. Y la base de todo esto, la base que sustenta todo esto, es el temor a la muerte, es el miedo a la muerte. Porque esa es la base de todo esto. Ahora, el hombre nace a esta segunda tierra con esta base que es el temor, que es el miedo a la muerte. Entonces, todos sus pensamientos, todas sus emociones, ¿sí?, todas las emociones que tenemos se filtran a través de ¿qué? A través de esta base. ¿Por qué? Porque es así como nos enseñaron a todos. Es así como fuimos enseñados. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia, vamos a encontrar cosas diferentes, ¿sí?, un montón de cosas, historias distintas que sucedieron a lo largo, ¿sí?, de las edades, a lo largo de toda la historia, y vemos que en cada una de ellas fue el resultado de que las personas vivieron a través del lente del miedo a la muerte. ¿Sí? Hay un montón de casos, no me voy a poner ahora a enumerarlos, pero es ahí donde fueron capturadas estas personas. Es ahí donde comenzaron a enredarse con los problemas y el caos de la tierra, por esa creencia, por ese miedo. Entonces, cuando nosotros nacemos en esta tierra, estamos condicionados a creer que quizás nuestra vida está determinada a comprar lo que podemos obtener. ¿Sí? Nacemos en este plano y crees que tu vida está determinada a poder obtener, ¿sí?, aquello que podés comprar. Algo externo, no lo que ya tenés. ¿Sí? Hoy buscas tu vida fuera de lo que tenés, de quién sos. Y se determina por lo que podés llegar a comprar. Y déjame decirte que ese es el primer paso para que nosotros perdamos nuestra autoridad espiritual como seres espirituales. Por eso, cuando Jesús viene como el Hijo de Dios a la tierra, Él regresa, viene a mostrarle al hombre cómo renacer en la primera tierra, en la primera condición, que es a través del Espíritu, que es a través del Espíritu y del agua. Hablamos esto a fin del año pasado. El nuevo nacimiento, sí, nacer del Espíritu y del agua, nos conecta a esa realidad de la nueva tierra. Por eso que cada uno de nosotros decide cada día comer del árbol de la vida eterna o no. Cada uno decide. Ahora, cuando nosotros decidimos hacer esto, comer de este árbol, escuchá bien esto. Cuando vos decidís comer cada día del árbol de la vida eterna, ya no tenés un ayer, ya no tenés un mañana, sino que tenemos una eternidad en este mismo momento presente. Tenemos esa eternidad, es esa manifestación.
¿Por qué? Porque estamos viviendo en Él. Y si estamos viviendo en Él, no hay nada que podamos buscar o querer fuera de Él. No hay voces, no hay metas, no hay deseos, porque Él es el mayor deseo y Él le da sentido a todo. Y es una aventura que va más allá de lo que podemos entender. Por eso mucha gente cree que es sabia, porque claro, no, eso es de religioso. ¿Cómo voy a perder mi vida? Si Dios me la dio, ¿cómo la voy a perder? ¿Sabes cuál es el tema? Que hay una aventura y hay una vida que no se compara a nada de lo que vos podés lograr, que solamente se va a activar si vos estás dispuesto a perder la tuya, a entregarla. De otra manera no, de otra manera será un concepto, de otra manera vos estarás ahí reteniendo, che, ¿cómo será esa vida? Pero si no das el paso, se te van a ir tus días en especulaciones, pero nunca te vas a atrever realmente a experimentar esa vida que Dios ya creó, eso que Dios ya estableció. Por último, quiero decirte que tu cuerpo físico no es tu mente. Tu cuerpo físico no controla tu vida, a menos que lo aceptes, que creas y te entregues a Él. Pero si no, no lo es. Amén. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero pedirles a todos que cierren sus ojos, porque ahora vamos a orar para que esto que se ha soltado sea impartido, ¿sí? Al menos si querés recibir esto del Señor, disponete. Si no, entenderé. Cerrá tus ojos ahí, no nos salgamos de esta atmósfera. Te decía que tu vida, mientras pasamos este tiempo, deja que el Padre comience a pasar estas imágenes, comience a hablarte. Quédate ahí en quietud. Te decía que tu vida es el mundo que has creado a partir de tu aceptación, de tu creencia y de tu entrega a Él. Y la realidad de quiénes somos no tiene que ver con lo externo. La realidad de quiénes somos es ese Cristo que vino a liberarnos. Es ese Cristo que ya murió y resucitó por vos y por mí. La gente hoy en día busca en las cosas externas cambiar su condición física. Pero lo único que va a cambiar su condición física es la aceptación, creencia y entrega a lo que Cristo ya hizo. A lo que Cristo ya hizo. Eso lo cambia todo. Cambia cómo pensamos, cambia cómo creemos y aún cambia lo que decimos. Por eso una vez más, en el nombre de Jesús, te digo que tu cuerpo no es lo que sos. Esos sentimientos en los que estás tan concentrado, en los que estás tan concentrada, no son quién eres. Esta manifestación física en la que pasás el 99% de tu tiempo concentrado, no es lo que somos, no es lo que sos, no es lo que sos. Quien sos es el Hijo viviente de Dios. Eso es lo que somos, eso es lo que eres. Lo que pasa es que nuestra imaginación ha sido desvirtuada, ha sido corrompida y construida a través de las reacciones físicas que hemos tenido, que aún nos han marcado y han generado traumas emocionales en la vida de las personas. Y cuando esto sucede, ¿qué es lo que pasa? Pasa que empiezan a percibir su vida a través de esos traumas y se rinden a esas experiencias que luego generan las emociones, que luego generan lo que sentimos. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, yo quiero asegurarte
Dalo por hecho que si realmente hay en vos un deseo de poder cambiar verdaderamente, si vos estás dispuesto a cambiar las cosas que sabés, que el Padre te ha marcado, que tenés que cambiar, aún las cosas que en este momento el Padre te pueda estar mostrando. Dios nunca va a permitir que nada de lo que toques para Él sea despreciado. Dios nunca va a permitir que nada de lo que toques para Él va a ser despreciado. Él te dice que si entregás tu vida por su nombre, por su causa, aunque no tengas que decirle a nadie el por qué, no lo vas a perder. No lo vas a perder. Tu validación no depende de cómo te traten las personas, de lo que las personas dicen, sino que depende de cómo estás escuchando las palabras del Espíritu Santo de Dios, de cómo estás oyendo. Todos en este lugar sabemos que la realidad de lo que Cristo hizo en esa resurrección creó nuestro mundo para siempre, para que nosotros podamos vivir hoy en día en total armonía con Dios y con los hombres, en la forma que Dios lo ha creado. Por eso en esta noche tenemos que elegir, por eso en esta noche tenemos que decidir, aceptar, creer y rendirnos a esta revelación de su resurrección, de lo que Él ya hizo, de lo que Él ya ejecutó. Y tenemos que sujetar también nuestro cuerpo a esa paz que sobrepasa toda comprensión, que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuanto más permanezcas en su presencia, cuanto más consciente estés de su presencia, menos atracción va a tener este plano físico material sobre tu vida. Papá, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo declaro, Señor, que esta palabra, Señor, es, Señor, sembrada en los corazones de cada uno de los que estamos acá, Señor, en este momento, pero también de cada uno de los que quizás van a ver esto, Señor, de forma online. Padre, en el nombre de Jesús, esta semilla, Señor, cae ahora y comienza a producir esta revelación, esta verdad de ti, Señor, para que verdaderamente las estructuras, Señor, del miedo a la muerte, las estructuras, Señor, que nos han hecho, Señor, sobrevivir, que nos han hecho estar funcionando en esta autosupervivencia, Padre, sean en esta hora, Señor, rotas en el nombre de Jesús. Que vos hagas temblar todo aquello que nos hace poner nuestra seguridad en lo externo, en lo que afuera nos proponen, para que este sea un tiempo que desde, Señor, la humildad y la decisión, Señor, la elección de poder aceptar, de poder creer y de poder rendirnos a lo que vos ya hiciste, todo lo demás, Señor, comience a ser transformado, todo lo demás comience a ser alineado, todo lo demás comience, Señor, a activarse conforme a esto, Señor. Ahora activa en cada espíritu la verdad de quién eres tú y de quiénes somos nosotros, Señor. Que estos días que vienen sean días donde aún desde nuestro espíritu podamos, Señor, tener esas experiencias, Señor, manifestando lo que vos nos estás diciendo, Señor. Y si vos lo crees en esta noche y lo tomás para tu vida, decís, Señor, yo recibo esta palabra, yo recibo esta semilla y le doy el espacio a tu espíritu para que Él termine de hacer lo que tengas que hacer en mi vida a través de esto que se ha soltado, Padre. No queremos que esta semilla caiga por tierra y no produzca nada, Señor, sino queremos realmente empezar a vivir, Señor, a vivenciar esta realidad de transformación. Que este sea el tiempo de aceptar, de creer y de rendirnos a ti, Señor. Disipando todo temor, disipando, Señor, toda intimidación, desechando, Señor, todo lo que el mundo natural, físico, material nos ofrece. Porque aquel que está dispuesto a perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará, dice el Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te bendecimos, Señor. Aviva esta palabra, sopla, Señor, esa dimensión de tu vida sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.